¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Leandro en una nueva clase de literatura. El tema de hoy, una corriente muy importante, y esta va a ser el romanticismo en Europa. Esta corriente que va a luchar en contra del pensamiento frívolo, del pensamiento racional del neoclasicismo. Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, el romanticismo en Europa. Profesor, ¿por qué romanticismo en Europa? Te preguntarás. Bueno, pues aquí es donde nace, en el país de Alemania, y va a dejar influencia incluso en América Latina, en Norteamérica también, ¿ok? Incluso en el Perú, vamos a ser muy influenciados por el romanticismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver el día de hoy dónde nace y cómo se desarrolla. Muy bien, presentamos el tema de hoy. El romanticismo europeo. Una pequeña introducción para saber cuándo nace, dónde nace. Podemos observar que el romanticismo nace a fines del siglo XVIII, ¿ok? Finales del siglo XVIII, en el país de Alemania, y se va a extender por gran parte de Europa hasta mediados del siglo XIX. Es donde va a caer o donde va a llegar a su final, ¿verdad? Dando paso a una nueva corriente literaria. En este caso va a ser el realismo. Pero como estamos hablando de romanticismo, vamos a enfocarnos justamente finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. ¿Ok? Recuerda que el romanticismo es una corriente que nace en contra del pensamiento neoclásico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los románticos, chicos, en este entonces, en la Europa del siglo XVIII y XIX, van a romper los paradigmas, los parámetros. Tú recordarás cuando hablamos del clasicismo, del neoclasicismo. ¿Qué pasaba con esos pensadores? Estaban parametrados, ¿verdad? Seguían las reglas de la literatura clásica. Pero los románticos no. Los románticos van a decir, hey, ustedes siempre están enfocados ahí en sus normas, en sus reglas, eso está mal. La literatura tiene que ser libre, tiene que ser creativa. Esto es lo que pensaban los románticos de la época. Decían que la literatura, si está parametrada, quiere decir que es una literatura ya antigua, ya desfasada. La literatura tiene que cambiar, tiene que estar guiada por las emociones, no por la razón. Mira, los románticos empiezan a ir en contra de los neoclásicos. Le dicen, no, no, basta de la razón. Ustedes, con su racionalidad, con su raciocinio, son muy fríos. No tienen sentimientos. Necesitamos sentimientos en el pueblo. Necesitamos cultivar emociones, expresar nuestras emociones. Entonces, nace lo que es el romanticismo, en contra del pensamiento neoclásico. Muy bien. Ya sabemos una pequeña introducción de lo que era, cuándo se desarrolló y en dónde nace el romanticismo. Miramos aquí nuestra línea de tiempo. ¿Ya? Finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. ¿Ok? A mediados del siglo XIX. Recordarás que aquí ya se dio la Revolución Francesa. El pueblo vive un gran movimiento revolucionario en Europa. Grandes problemas, grandes batallas napoleónicas, ¿verdad? Muchas guerras, expansión de Francia. Muy bien, siglo XIX, ¿qué pasa? La primera revolución industrial, grandes descubrimientos, ¿verdad? Nuevos pensamientos. Mira, entonces hasta aquí ya Colón visitó lo que es América. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. El romanticismo, finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, donde nace en Alemania. ¿Ok? Muy bien. Algunas características del romanticismo, que es muy importante saberlo. Mira, dice, predomina el sentimiento sobre la razón. ¿Tú te acuerdas que en el neoclasicismo, ¿verdad? Y en el Renacimiento, ¿qué es lo que predominaba? La razón, ¿sí o no? La razón sobre lo subjetivo, los sentimientos a un lado. Ahora tenemos que dar paso a la razón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los románticos? Dicen, no, 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 no. Ustedes son frívolos, ustedes no tienen sentimientos, así que vamos en contra de eso. Y empieza el romanticismo haciendo predominar a los sentimientos sobre la razón, las emociones, el corazón, sobre todo lo racional. Mira, importante el romanticismo. Buscan la libertad de creación.
de creación literaria y artística, rompiendo las reglas clásicas. O sea, mira, tú te acordarás que en el periodo neoclásico y en el periodo del Renacimiento, ¿qué pasaba? Todos estaban parametrados, ¿verdad? Todos estaban parametrados, todos tenían un cierto régimen de hacer sus obras literarias, ¿cierto? Habían ciertas reglas para poder escribir literatura, pero en el romanticismo no. En el romanticismo dicen, no, basta de esas reglas, ya no. La literatura tiene que ser libre, tiene que expresar el sentimiento, las emociones, el pensamiento. Tiene que ser libre la creatividad. Mira cómo pensaban los románticos. Los románticos no decían, hey, toda la literatura antigua está enfocada. Literatura para el pueblo, literatura culta. La literatura culta tiene que tener un idioma o un lenguaje determinado. La literatura para el pueblo tiene que tener un lenguaje determinado. Y eso no les gustaba a los románticos. Ellos decían, no, 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 basta de eso. Ahora vamos a hacer una literatura más libre, que sea lo que el autor quiera, que rompa las reglas, que rompa los paradigmas, que mezcle todo. Mira, este pensamiento es muy importante para el romanticismo. ¿Ok? Romper con las reglas del pensamiento neoclásico, incluso del pensamiento clásico. Muy bien. ¿Qué más? Valoran el sentimiento personal. Para los románticos, chicos, el corazón y los sentimientos del ser humano, de la persona, es muy importante. Para ellos es muy importante y fundamental cultivar los sentimientos en una persona. ¿Ok? Porque ellos dicen, la persona que cultiva sus sentimientos es una persona creativa, es una persona artísticamente libre. Mira lo que pensaban los románticos en el siglo XVIII. Muy importante. ¿Qué más? Sus temas estaban enfocados en la época medieval. ¿Recuerdas tú que los neoclásicos no querían a la época medieval, sí o no? Estaban en contra de la época medieval, ¿verdad? Ellos decían, no, esa época ya pasó. Esa época es subjetiva, ¿verdad? Esa época era el oscurantismo. Mira, pero en el romanticismo no. En el romanticismo dicen no. Las grandes batallas, las grandes cruzadas donde estaban los caballeros, ¿verdad? Los caballeros y estas epopeyas y algunas leyendas, incluso historias fantasiosas, ¿ya? Va a ser del agrado de los románticos. Ojo, no piensen que hablar de romanticismo es solamente hablar del amor, al amor hacia una dama, ¿no? Obviamente sí estaba marcado ahí el amor hacia una damisela, una doncella, pero también estaba enfocada en el amor o a la libertad de expresión. La libertad de expresión. El romanticismo estaba muy marcado en eso. Estaba muy enfocado a la libertad de creación, de expresión, a la creatividad. Eso es lo más importante en el romanticismo. Por ende, les va a gustar mucho usar temas de la época medieval. ¿Qué había en la época medieval? Habían caballeros, habían cruzadas, habían batallas, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Las obras revelan un profundo subjetivismo. Bueno, quizás esto no sea tan favorable para el romanticismo y justamente es por eso que el realismo va a nacer, porque los románticos se dejaban guiar mucho por las emociones y gran parte de sus obras estaban enfocadas en cosas subjetivas, en cosas que no existen, irreales. Obviamente estás enfocándote en tus sentimientos, ¿no? Y eran ilusiones. Muy bien. Eran creaciones muy creativas, pero que no eran reales. ¿Ok? Entonces predomina el subjetivismo. Importante, ¿eh? Los temas favoritos de los románticos eran el culto a la amada hacia una damisela. ¿Ok? Grandes poemas, grandes rimas. Tenemos a Becker con sus rimas, ¿verdad? Sus poesías. También el culto al amor, ¿no? De ahí viene el romanticismo, pues de los románticos, los grandes románticos del siglo XVIII en Europa. ¿Qué más? El culto a la naturaleza, no solo hacia una mujer, sino hacia la naturaleza, que va a ser fuente de inspiración para estos autores románticos, ¿ok? Va a ser fuente de inspiración. Y también
culto al pasado, les va a gustar mucho la época medieval, ya la época de los caballeros, la época de los castillos, la época medieval. Muy bien, ya vimos algunas características del romanticismo, ahora vamos a conocer a los representantes. Como te dije, el romanticismo nace en Alemania, pero se va a expandir por gran parte de Europa. Y en esos lugares donde fueron influenciados por esta corriente literaria, van a haber autores. Y estos van a ser los representantes del romanticismo. Vamos a conocerlos. En Alemania, el romanticismo alemán. Vamos a ver. Tenemos al señor Johann Goethe. Ya lo habíamos visto en la época neoclásica, ¿verdad? En la literatura del neoclasicismo, en la corriente literaria el neoclasicismo. A Goethe. Y su obra Fausto. Ah, profe, pero si lo vimos en el neoclasicismo, ¿qué hace en el romanticismo? Pues Goethe también va a ser un representante del romanticismo, ya que Fausto es una tragedia, ¿verdad? Es una tragedia que tiene mucho de romanticismo. Tiene gran parte del romanticismo que se vivía en Europa. ¿Ya? Entonces tenemos al señor Goethe. Ahora también tenemos a Novalis. Novalis y su obra Himnos de la Noche. Novalis, Himnos de la Noche, que es una serie de poesías, ¿no? Una serie de poesías ahí muy bonitas. Tenemos al señor Federico Schiller, que también lo vimos en la corriente literaria neoclasicista, ¿verdad? En el neoclasicismo también lo vimos. En este caso, para el romanticismo, su obra Los Bandidos. Su obra Los Bandidos. 3 autores en Alemania influenciados por el romanticismo, ¿ok? Influenciados por el romanticismo. Ojo que Goethe y Schiller también pertenecen o tuvieron una etapa neoclásica, que también hicieron sus obras y tuvieron algunos pensamientos neoclásicos, pero se apegaron o les gustó más lo que fue el romanticismo, ya que el romanticismo, a diferencia del neoclasicismo, les daba más libertad, pues, ¿no? Más libertad de expresión, ¿ya? Y eso es lo que busca el romanticismo, pues, la libertad literaria. Ya el neoclasicismo no. El neoclasicismo te dice, hay parámetros y tú tienes que seguir esas reglas, ¿verdad? Entonces Goethe y Schiller no les gustaba mucho esto, así que eligen pasarse al bando de los románticos, ¿verdad? 3 autores en Alemania. Ahora los vamos a conocer. Ahí están. Ahí está Goethe, ¿ya? Su obra Fausto, ¿verdad? Es una tragedia. Novalis. Ahí está Novalis. Y Federico Schiller. Y su obra Los Bandidos, ¿no? Federico Schiller. Muy bien. Ahora vamos a ver a los románticos de España. Los románticos de España. ¿Quiénes eran? Tenemos a Gustavo Bécquer. Muy importante, incluso gran influenciador para el romanticismo en el Perú. Ya que Bécquer va a ser creador de grandes y hermosísimos poemas. Hermosísimos poemas, hermosas rimas de Bécquer. Muy bien. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos? Tenemos al señor José de Espronceda. ¿Ya? También tenemos a Jorge o José Zorrilla. ¿Ya? La obra de Bécquer, Rimas. La obra de Espronceda, El estudiante de Salamanca. Y la obra cumbre de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. ¿Quién no ha visto la representación teatral de esta obra, Don Juan Tenorio? Una obra romántica, ¿verdad? Una obra muy romántica. Muy bien. Bécquer, como un máximo exponente del romanticismo en España. Incluso las rimas, las obras de Bécquer, van a servir de influencia en el romanticismo del Perú, ¿ya? Y de grandes países en parte de Europa y de América, ¿ya? Bécquer, Gustavo Bécquer, su obra Rimas. Esta obra, Don Juan Tenorio, también, que es la obra cumbre del señor José Zorrilla, ¿ya? Muy bien, 3 representantes del romanticismo español y sus obras más importantes. Ahí te los presento. Ahí está Bécquer,
y rimas. Ahí está José de Espronceda, ¿ya? El estudiante de Salamanca, ¿ya? El estudiante de Salamanca. Y tenemos a José Zorrilla con su obra Don Juan Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio, que era un personaje muy cautivador, ¿no? Que le gustaba ahí enamorar a las chicas, ¿no? Don Juan Tenorio. Muy buena obra. Si eres un romántico, te gusta el romanticismo, las obras románticas, una buena obra sería Don Juan Tenorio. Una buena obra. ¿Ya? Y ahora, si te gusta mandarle poemas a tus amigos, a tus amigas, ¿ya? Te invito a que leas a Becker con sus rimas, ¿no? Buenas rimas muy bonitas y muy filosóficas porque te hacen pensar un tanto. Ahora, las rimas de Becker eran muy directas, ¿ya? Muy directas. No tenían lenguaje rebuscado, no tenían mucho lenguaje culto. Eran un tanto más sencillas, pero tampoco cayendo en lo coloquial. ¿Ok? No era muy coloquial, pero tampoco era muy culto. Así que sí las podrás entender. Te invito a que leas unas cuantas rimas de Becker. Muy buenas. Muy bien. Ahora, el romanticismo en Inglaterra. ¿Quiénes son los representantes del romanticismo en Inglaterra? Vamos a ver. Tenemos a Lord Byron, a Walter Scott y a Percy Shelley. ¿Ya? Lord Byron, que va a ser el máximo exponente, escúchame bien, el máximo exponente del romanticismo literario. Este señor. Ah, ojo, que este fue solamente su seudónimo. Ya, su seudónimo, pues a Lord Byron no le gustaba su nombre real, ¿no? No le gustaba su nombre real, así que se coloca un seudónimo. Ahora, esta obra, su obra cumbre, La peregrinación de Childe Harold, está basado un tanto en su vida. Ah, cómo era su vida. Y ahora, profe, ¿por qué él es el máximo exponente del romanticismo? Yo pensé que era Becker. No. Byron, chicos, es un exponente del romanticismo en Europa, ¿ya? Que va a tener en su obra, esta obra, La peregrinación de Childe Harold, todos los elementos del romanticismo. Ah, mira, mucho sentimiento, pasión, emociones, naturaleza, ¿ya? Un poco de mitología. ¿Qué más? Autobiográfico. Te cuenta un poco su vida Lord Byron en esta obra. Interesante. Por eso este señor es considerado el máximo exponente del romanticismo en Europa. ¿Y de dónde era Lord Byron? De Inglaterra. Profe, pero nació en Alemania. El romanticismo. Sí, pero no siempre su máximo exponente va a ser donde nace, ¿no? En este caso, Lord Byron va a ser el máximo exponente del romanticismo en Europa. Incluso de todo el romanticismo literario. ¿Ya? Es el máximo exponente, Lord Byron. Su obra cumbre, La peregrinación de Childe Harold. Te invito a que lo leas, muy buena obra. Y tiene pasajes de la vida de este señor, pasajes de su vida, es autobiográfica. Muy bien, tenemos a Walter Scott con su obra Ivanhoe. Ivanhoe, que es una obra muy bonita también. A Percy Shelley con Alastor. ¿Ya? Alastor. Muy bien, en este caso vamos a ver que en Inglaterra se van a hablar un poco más de cuentos, leyendas románticas enfocadas en el paisaje, ¿ya? Muy bonitas. Tenemos, por ejemplo, aquí a Lord Byron, ahí está, ¿ya? Tenemos a Walter Scott y su obra Ivanhoe, que justamente, hablando de la obra Ivanhoe, está enfocada y te habla mucho de la era de los caballeros en la Edad Media, ¿ya? Las grandes cruzadas, cómo eran las luchas entre caballeros, ¿ya? Eso es lo que te habla en su obra Ivanhoe, ¿listo? E incluso van a inspirar a una película esta obra, va a inspirar a la película Corazón de Caballero, ¿no? Muy buena. Tenemos al señor Percy Shelley, ¿ya? Muy bien. Ahora en Francia, representantes del romanticismo francés. En Francia, ¿quiénes estaban? Víctor Hugo, y tú ya te acuerdas de la obra Cumbre de Víctor Hugo, es muy conocido, ¿cierto? Este autor es muy reconocido. ¿Ya? Víctor Hugo y su obra Los Miserables, ¿sí o no? Muy buena obra. Los Miserables. Ahora que
estamos un poco con mucho tiempo en nuestras casitas, te invito a que leas y te viajes a ese mundo de la literatura que es leer obras literarias, que te van a ir a descansar un rato tu mente, tu cerebro se va a cultivar y vas a conocer un poquito de cómo era el estilo de vida en la Europa del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Ya? Los Miserables. Muy buena obra la de Víctor Hugo. Alejandro Dumas y su obra El Conde de Montecristo. Muy buena obra también, El Conde de Montecristo. Representada muchas veces en teatro, ¿no? El Conde de Montecristo. Muy buena. Alejandro Dumas. Alfonso Lamartine. Alfonso Lamartine y su obra Meditaciones, ¿no? Meditaciones, que es una serie de rimas, ¿verdad? Enfocadas o pensadas por este señor. Muy creativo Lamartine. ¿Qué más? Ahora vamos a ver aquí a nuestros representantes. Ya tenemos a Víctor Hugo y su obra Los Miserables. Y a Alfonso Dumas. Tenemos a Alfonso Lamartine. ¿Ya? Vamos a ver ahora al máximo exponente del romanticismo literario. Máximo exponente del romanticismo literario, Lord Byron, que su nombre verdadero es George Gordon. ¿Ya? George Gordon. Es su nombre verdadero, pero a él no le gustaba ese nombre, ¿no? Por eso se decide cambiar y se coloca un apodo, un seudónimo, Lord Byron. Aquí está, te lo presento. Máximo exponente o máximo representante del romanticismo literario. ¿Qué más? Su obra Cumbre, ¿ya? Refleja todos los elementos del romanticismo. O sea, todo lo que te pide el romanticismo está en esta obra. En esa obra. Por eso es que este señor va a pasar a la historia como el máximo exponente o máximo representante del romanticismo. Pues lo tiene todo su obra. Es autobiográfico. Tiene sentimiento, pasión, amor. ¿Ah? Tiene sentimiento patrio, naturaleza, mucha creatividad, mucha fantasía, que es los elementos que encierran a un romántico, ¿verdad? Muy bien, muy importante el señor Lord Byron. Muy bien chicos, hasta aquí hemos culminado con esta gran corriente literaria denominada el romanticismo en Europa. Una época en la que se vivía en la fantasía, ¿verdad? En el amor, en tratar de conquistar a una damisela, ¿no? En enamorarte de la naturaleza, enamorarte del pasado, ¿no? De las grandes cruzadas, etcétera. Una época subjetiva, ¿ya? El pueblo ya se había cansado de lo objetivo, de lo racional. Muy bien, empiezan a pensar un poco más en el amor a la patria, en el amor a la naturaleza, en enamorar, en vivir en una ilusión, ¿verdad? Recuerda que Europa no pasaba también bonitos momentos, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, ¿ok? Muy bien chicos, con esto hemos culminado lo que es la corriente literaria denominada el romanticismo. Espero les haya gustado, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho, chau chau.